Bueno, ya si se hacen y 5, vamos arrancando. Bueno, estamos con el tema de estabilidad macro. Vamos a continuar con eso hoy. Arrancar, había un detalle administrativo que tenía que avisarles. Todavía no tengo respuesta de la clase. Todavía no tengo respuesta respecto al aula que vamos a tener estos 3 jueves que restan, que nos vamos a estar reuniendo en forma presencial. Apenas la tenga, se los aviso. Si no les aviso nada, quiere decir que por default vamos a la misma aula de los lunes y de ahí buscaremos otra. El otro detalle administrativo es que ya con este tema es la última clase pregrabada que hay, la clase que tiene como título, como nombre de archivo, clase 12, parte 2, P2. Ella es la que habla un poquito de estabilidad macro. Ya el último tema al que vamos a ingresar, no hay clases pregrabadas. De mi parte es eso lo administrativo que tengo que quería compartir. ¿Preguntas, dudas? Hola Lucas, Hola, buenos Lisandro. días. Consulta con respecto al TP, una consulta administrativa. Para hacer el trabajo, sé que son 6 carillas como extensión máxima con respecto a la escritura. Con respecto a los temas, ¿deberíamos incluir todos los temas vistos o alguno lo podemos dejar afuera? Bien, Lisandro, muy bueno. La respuesta es que pueden dejar temas afuera. Doy una respuesta un poquito más larga, porque vale la pena. En estos tiempos de inteligencia artificial, la vara con la que los voy a corregir, bueno, es un poquito distinto que la vara cuando no había inteligencia artificial. Esto de las 6 páginas es para que me muestren, cúmplanlo con el límite. Si no, obviamente pongo inteligencia artificial, contame tal cosa, que tenga algún ejemplo de estos países, qué sé yo qué, corto, pego, sale con palabritas lindas, no me importa el largo. Quiero que en 6 páginas, y que cumplan con esa cantidad, el espacio que haya dedicado a cada una de las explicaciones esté correlacionado, el espacio en el texto, perdón, el espacio en el texto, esté relacionado a lo que ustedes argumentan que tiene de poder explicativo. Si fuera a ser el caso que creen que hay una única bala de oro que explica todos los problemas de la Argentina, y bueno, dedicarán las 6 páginas a hablar de esa única teoría. Así que, Lisandro, si querés, ahí podés concentrarte en una sola. Me gustaría, yo sugeriría al menos dedicar quizá alguna línea, algún párrafo a explicar por qué algunas de las otras teorías no tienen ningún poder explicativo. Por supuesto que hay algunas teorías como que tienen más peso que otras. Si no hablas de capital humano, es tal el peso que en la profesión se le da al capital humano que no dediques al menos una línea para explicar por qué capital humano es irrelevante para el desarrollo de la Argentina. Bueno, me parecería un poco flojo. Así que bueno, Lisandro, ahí es donde quiero que lo que ustedes es parte del procesamiento, es parte del valor agregado del trabajo de ustedes, el decidir cuánto espacio destinarle a cada uno de los temas. Perfecto. Muchas gracias, Lucas. No, por nada. Aprovechenlo, yo sé que se puede hacer. Tengo aviso. Tengo una herramienta, no me la da la Universidad de Buenos Aires ni me la da CONICET, pero tengo algunos colegas, laburo siempre con algún colega de afuera. Vos sabés que ahora con el tema, cuento una anécdota un poquito larga para meterles un poco de miedo al enforcement. Lo que voy a terminar contando es que tengo una herramienta para detectar
cuando el uso de IA es excesivo. Que acá está permitido que usen IA, bárbaro, pero úsenlo como una herramienta. No hagan cortar y pegar lo que salió de IA. Yo tengo esa capacidad. Y ahí les cuento lo que hay, básicamente, en el mundo de las publicaciones, que queremos publicar. Bueno, los editoriales tienen tienen, así como hay un algoritmo para la IA, hay otros algoritmos que te detectan con qué probabilidad y qué porcentaje del texto aproximadamente fue hecho con IA. Entonces, tengo algún colega cuando nosotros queremos preparar algún journal, los mismos journals nos dicen, mira, pueden utilizar inteligencia artificial para pulir algún párrafo, tienen que declararlo, y además sepan que si con nuestro detector de IA nos aparece más de tal porcentaje de IA, bueno, ese detector, si bien no lo tengo yo, le puedo pedir a un colega, che, me haces pasar por tu facu en el exterior, me haces pasar esto. Así que bueno, tengo esa capacidad de hacer ese informe. Sacando esa anécdota que traté de contar esta anécdota con un poco más de gracia que otra cosa, aprovechenlo, se están formando como economistas, es una oportunidad para trabajar como colegas, compartir en un grupo, trabajar como colegas, discutir ideas, y bueno, así que bueno. Nada más para decir mi parte. ¿Más dudas, preguntas? Buenísimo. Tema de estructura macro. El detalle de los 3 o 4 papers que hay para leer, no lo cubrimos la clase pasada, lo podemos cubrir hoy. No son piezas de opinión, no hay modelos formales, pero enseguida podemos pensar qué modelo macro hay o qué teorías hay detrás de cada uno de los artículos. Pero el conjunto de estos artículos, así que voy a repetir lo mismo que dije la vez pasada y dejo el pie a ver si alguien quiere agregar algo. El conjunto de estos artículos, Calvo, Talvi, Velasco, Guzmán, Stiglitz y Ocampo, el conjunto de estos artículos, de esto sale la sugerencia de hacer un conjunto de políticas macro prudenciales, vinculadas a la estabilidad. Y todas estas enfatizan, algunos, los más heterodoxos, enfatizan un tipo de cambio competitivo y al control a la entrada y salida de capitales. Los más ortodoxos van a estar enfatizando mucho más los equilibrios fiscales. Pero ambos, bueno, ya acumulación de reservas, supongo que es un poquito más heterodoxo o en el medio. Pero ambos, el punto central, al menos para mí, que no me dedico en absoluto a la coyuntura, que todas estas métricas, perdón, me faltó uno, no endeudarse en forma excesiva y en particular no endeudarte en forma excesiva en moneda extranjera, ni que hablar si querés financiar un boom del consumo con endeudamiento, ¿no? Y ni que hablar si ese boom del consumo es del sector público. Bueno, ese ya era la bomba más explosiva de todos. Pero el punto pareciera ser, pareciera ser que hay un consenso, a pesar de las peleitas en macro y la imposibilidad de hacer experimentos para terminar de disipar disputas, pero pareciera que si a cualquier persona que es que mira con mediana objetividad estas sugerencias, tendría que ir y gobernar y no tendría ningún problema en obtener estabilidad macro. Haría un poquito, che, mirá, acordate, no te endeudes en exceso, la inversión y por supuesto que el consumo no lo financies todo con endeudamiento, menos endeudamiento en dólares. Si tuviste, tener un fondo anticíclico, cuando tengas viento de cola,
no salgas a decir no le tengo miedo al crecimiento. Ahí aprovechá, ahorrás un poquitito, está bien, esos años creces un poquito menos, pero después tenés ahorro para cuando te viene un shock negativo. Y el tipo de cambio, yo sé que a todos les pone contento poder ir y pasear a Europa o poder comprar productos importados baratísimos. Bueno, pero eso implica tener un tipo de cambio muy apreciado, que en el mediano o largo plazo es malo para el desarrollo. Bueno, ¿por qué no te pones a acumular reservas, dejas que el tipo de cambio real sea un poquito más competitivo? Bueno, pues los flujos de capitales, yo ya sé que si le pones restricciones te vas a endeudar un poquito más caro que si no pones ninguna restricción al ingreso y a la salida. Bueno, pero pará, pero ¿qué problema hay que tengas que endeudar un poquito más caro? Endeudate un poquito menos, sí, al ser un poquito más caro te endeudas un poquito menos, y bueno, pero no vas a tener perdón, ahora paso para el otro lado, dado las fallas de los mercados de capitales internacionales, los movimientos en manada, las corridas que hay, que no son fenomenalmente irracionales, pero parece que algunos, incluso para los más amantes del mercado, consideran que hay irracionalidades, a pesar de que tengas todos los fundamentos bien, podés terminar sufriendo shocks, y si quiere estos papers van contando las historias, estas historias de lo que pasó durante las últimas décadas. Bueno, un conjunto de sugerencias te van mostrando la conveniencia de hacer cada una de estas medidas. Así que, perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Diga, yo no veo por qué tiene algún sentido acumular reservas, porque eso es algo macroprudencial. Yo no veo por qué poner algún freno, poner estos límites a la salida de capitales, límites muy cortitos para frenar el ingreso de capitales especulativos o reducirlo un poco. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué tener un tipo de cambio levemente competitivo? Acá no estoy argumentando a favor de depreciar. Además, eso de tocar el tipo de cambio nominal seguramente se va a ir a precio y al final el tipo de cambio real va a terminar en cualquier lado. No estoy diciendo eso. ¿Alguno tiene alguna crítica o alguna duda de por qué tener un fondo anticíclico tiene algún sentido? No estamos diciendo equilibrio fiscal siempre, déficit igual a cero, incluso aún cuando te pegó un shock negativo transitorio. Nadie está diciendo eso. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Algo para... de macro, hay ustedes que deben saber más que yo, así que si alguien quiere agregar algo. Yo siento, para opinar, que no está mal justamente hacer políticas anticíclicas. Yo siento que ha pasado acá justamente con tal vez ideas más populistas de sobrecalentar, a veces se sobrecalienta mucho la economía, tal vez en situaciones que no conviene sobrecalentarla, y eso termina después pegando justamente en la inflación o en otros tipos de indicadores que terminan perjudicando a la Argentina. Buenísimo, Lisandro. Déjame que te peleo un poquito más. ¿Y por qué no acumular reservas? ¿Qué tiene? ¿Qué es de populista acumular reservas? No, para mí justamente acumular reservas. ¿Y por qué no acumulamos? ¿Por qué la Argentina no acumula reservas y te permite y aprecia tanto el tipo de cambio real? Te estoy peleando, perdón, estoy... No, está perfecto. No, yo justamente siento que acumular reservas ayuda al futuro. En alguna situación, tal vez que te pega algún shock negativo, justamente con no necesidad de emitir o financiarte justamente con esas reservas, para justamente cuando te toca una situación mala para el país o algún tipo de crisis, justamente usar esas reservas en sentido, guardarlas como sentido, guardarlas preventivamente anteriormente para evitar justamente emitir o terminar perjudicando al país de alguna u otra manera. Gracias, Lisandro, gracias. No tenía por qué, estoy peleando un poquito. Si nos quieren ir a otro gobierno no peronista, endeudarte por 50.000 millones de dólares, encima, para colmo, encima, para defender un tipo de cambio bastante apreciado, ni que hablar encima para qué nos lo fumamos. Eso, bueno, perdón, ya si no me pongo a hablar yo. Dudas, comentarios. Acá lo que estoy tratando de decir con esto en forma ilustrativa es que pareciera que desde el punto de vista técnico
Bueno, capaz que alguien un poquito más heterodoxo está más enamorado del tipo de cambio competitivo y uno más ortodoxo está más enamorado de los fondos anticíclicos y cada uno de nosotros se parará en el lugar que desee. Pero parecería que si nos sentamos con un poco de profesionalidad, creo que habría bastante rápido, uno encontraría algún consenso de cosas que hay que hacer y cosas que no. Y eso pareciera ser, al menos si uno va mirando la historia actual y muy reciente de la Argentina, pareciera ser que el que por ahí te hizo esto bien, porque el kirchnerismo ya nosotros no nos endeudamos, y era verdad, los niveles de deuda se habían reducido enormemente. Claro, pero después destapaban los problemas por otro lado y gobiernos de otro lado hicieron jueguitos similares. Pareciera que esto después hay por alguna razón, que ahí Alan muy bien en la clase pasada dijo, bueno, pero esto es algo de la excepción. Primero que esto pareciera ocurrir, pareciera no, perdón, es un hecho estilizado que este problema se mantuvo en la Argentina durante estos últimos 20 años, también había pasado en el pasado en la Argentina, mientras que en el resto de la región de América Latina, sacando a Venezuela, también ocurrió en el pasado, pero ya básicamente de los 2000, algunos países de los 90, otros de los 2000, básicamente en América Latina desaparecieron estos problemas, en la Argentina 2026 todavía siguen ocurriendo. Acá nos estamos metiendo en este terreno, que este sí es un hecho, nos metemos en el terreno un poco más difícil que tratar de entender de por qué ocurre. Y acá yo voy a estar empujándolos a leer un paper que aparecía como optativo, que es de Gerchunov, Gerchunov y Rapetti, otros dos muy buenos colegas argentinos. Pero previo a eso, alguna otra aprovechen, metan duda, crítica, digan, no, mirá, yo creo que creo esto, creo lo otro, qué problema hay, si comentarios, dudas. No voy a hacer, perdón, Lisandro, cuando pedí comentario o duda, vos fuiste el valiente que opinó y enseguida te salía a jugarte, a meterte la pata ahí. No, fue un poco desleal a meter la pata. Acá lo que estamos tratando es de aprender, entonces cuando a veces juego a pelear un poquito, pues me parece que va a ser un buen método de aprendizaje. Eh, No hay drama. No, ya lo sé. Además, ya le voy conociendo la personalidad mucho a usted y por eso me animo a hacer la broma porque ya sé que me van a estar entendiendo. Bueno, profe, también un poco para seguir la dinámica de la clase, ¿no? En Dale. algún momento el gobierno planteaba como que no era necesario comprar reservas. De hecho, hay una frase, no me acuerdo si la dijo Caputo o quién, nosotros no reservas, cuando el resto por ahí de los economistas más mainstream le hacían esa sugerencia, digamos. Bueno, no sé, que entiendo que Caputo la explicación que daba era que como los flujos del mercado se iban a balancear. Igual es medio raro, porque también al mismo tiempo tenías una banda cambiaria, entonces como bueno, iban a tener que intervenir si querían cumplir con la banda. Pero bueno, entiendo que el argumento para decir nosotros no vinimos a comprar reservas era ese, es decir, bueno, el mercado va a determinar el precio de la divisa y nosotros no necesitamos un banco central que esté jugando ahí en el medio. De vuelta, gracias y corríjame acá. Uno de los lujos que me doy en la vida es no sigo la coyuntura, porque les prometo que personalmente veo tanta mezquindad que al seguir la coyuntura me terminaba teniendo problemas gastrointestinales. Así que eso que dije no es un chiste, eso era en serio. Así que por eso he decidido no miro más la coyuntura. Dicho eso, la lectura que tengo de lo que he escuchado en este último gobierno es en la línea de lo que decía Alan, y ha sido incluso hasta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es el abanderado de no al déficit fiscal,
nunca fue el abanderado de acumular reservas o tener un tipo de cambio competitivo. Sin embargo, el Fondo Monetario, que es el abanderado del otro lado, le pide a este gobierno tener el tipo de cambio un poquito más competitivo, bueno, acumular reservas, eso va a hacer que el peso no esté tan apreciado en términos reales, es notoria la baja competitividad de la moneda argentina. ¿Por qué eso no ocurre? El argumento de estamos dejando actuar al mercado. Cuando sabemos la cantidad de distorsiones, la cantidad de injerencias políticas, la cantidad de cosas que se han heredado del pasado y la cantidad de injerencias políticas por las cuales, qué sé yo, no sé, yo puedo estar acabo de generar un sistema que es un regalo para el que viene a invertir, con bueno, eso va a hacer que haya un flujo transitorio de dólares que quiera ingresar al país. O vengo de un periodo en donde hubo tanta represión financiera que pasa tal cosa. Y va a haber una cantidad de dólares exageradas ingresando al país. Dicho de otra forma, va a haber una presión para que el tipo de cambio, el peso se vaya a algo que está lejos de la verdadera competitividad de la Argentina. Si yo hago estos llamados, estos perdones fiscales, ya no sé ni cómo se llaman, pero parece que ahora todos los gobernantes argentinos hacen uno, en donde al que estuvo evadiendo impuestos, que evadió impuestos, sí, en parte porque hubo gobiernos antes que te querían cobrar cualquier estupidez. Bueno, sí, pero estoy haciendo estos llamados en donde a los evasores y a los que tuvieron plata en negro, por muy poquitito se los voy a permitir blanquear. De vuelta, perdón, recién me fui un poquito a la rama, dejemos de lado la parte moralina. Al punto al que quería ir es un ingreso temporal de capitales el que te está ingresando. Otra razón más que te va a estar empujando ese ingreso, no vas a tener todos los meses estos blanqueos. No tenés todos los meses esta cuestión del arriguio de haber venido tantos años sin inversión, entonces que de golpe viene. Entonces, estas razones te sugerirían, al menos de vuelta, por el poco sentido común que yo tengo, si hoy me vienen todos a comprar tomate, y eso se va a ir el precio del tomate para arriba. A ver, el punto es si ese precio del tomate se fue para arriba, si tengo alguna razón para creer que en forma permanente van a estar viendo todos estos consumidores de tomate. Todos estos oferentes de dólares que irían a tener dólares en la Argentina no van a estar viendo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué frente a eso? Bueno, yo no logro entender por qué no acumulas un poquito más de reservas. Tendrás un par de puntos más de inflación, pero tener un tipo de cambio un poco más competitivo, acumular más reservas. Bueno, perdón, paro acá, a ver si alguien quiere agregar alguna otra cosita más. Si no, quiero empezar a pasar al paper de Garchunov y de Rapetti, que en el fondo lo que van a tratar de estar haciendo, primero, ¿alguien tiene explicaciones para este tema desde el punto de vista técnico estamos, ¿no? Luego lo podemos ir a las explicaciones de economía política, ¿pa? Que está jugando con que alguien, bueno, hay distintos poderes, distintos intereses, ¿no? Vamos a dejar la economía política primero. ¿Hay una razón técnica por la cual debería ser óptimo para el bienestar de la generación actual? Tenga una función objetivo intertemporal de las generaciones que habitan y habitarán el suelo argentino y la política óptima para maximizar esa función de bienestar de la actual y las futuras generaciones argentinas sea la no acumulación de reservas y la apreciación cambiaria. No creo que sea así, y además el propio gobierno este año viene comprando muchas reservas. Bueno, claro, bueno, eso se está corrigiendo. Está bueno, Alan, es verdad, eso se viene corrigiendo este año. Está bueno. Que dicho sea de paso, a mí la cosa que más, a mí la política, si se quiere, macro de coyuntura es lo que más me gusta de este gobierno, y respecto a otro, le pongo una nota buenísima. Perdón, pero estoy siendo opinólogo porque no es
no es el ámbito mío de gran expertise, pero el haber corregido fiscalmente el irrealismo en el que pretendía vivir la Argentina está bárbaro, está genial. Me parecía que con este aspecto monetario se están cometiendo algunos pequeños errores, pero ya este año está bueno lo que dice Alan, no sigo los números en detalle, pero tengo entendido que este año se viene enderezando el timón en la dirección correcta. Hay un tufillo, en esta dirección quiero empujar, paso a hablar un ratito más y van a ver que voy a empezar a tartamudear como es usual, pero tartamudeo con algunos temas que están difíciles, que se hace difícil hablar con mucha precisión dada la dificultad y la complejidad de la pregunta. Parecido a lo que nos pasó cuando tratamos de entender por qué en América Latina la industrialización por sustitución de importaciones había fracasado respecto a lo que había ocurrido en parte del sudeste asiático, esa explicación economicista de que acá nos olvidamos de que había que obligarlos a exportar mientras que allá se acordaron. Bueno, entonces que acá nos olvidamos que conviene tener un fondo anticíclico, acá nos olvidamos que conviene acumular reservas, acá nos olvidamos de decirle, che, no lo apreciés tanto al tipo de cambio, porque eso te va a generar problemas de competitividad. Acá nos olvidamos que convenía no endeudarse excesivamente y particularmente en moneda extranjera. Acá nos olvidamos que quizá algún control al movimiento de capitales, sobre todo a los de tipo especulativo, ponerle algún freno, alguna lógica puede tener, te evita esos grandes sacudones. ¿Nos olvidamos de eso? No, la respuesta es que técnicamente no, pero entonces, ¿por qué con tanta frecuencia no lo hacemos? Así que en ese sentido, creo que los economistas salimos a buscar para otro lado, para explicaciones que vayan más allá de lo técnico. En el caso argentino, de vuelta, vuelvo a repetir una frase, lo que pasa es que está para repetirla muchas veces. Teníamos una ley de responsabilidad fiscal, un fondo anticíclico, incluso desde el punto de vista técnico creo que tenía bastantes virtudes, o se puede hacer un poco mejor o peor, pero está bastante bien hecho, tengo entendido. Pero la cuestión es que, bueno, parece que cuando había que implementarlo, no lo implementamos, y bueno, y la frase famosa es no le tengo miedo al crecimiento, ¿no? Y ahí los anticuerpos para reaccionar a ese, no, che, mirá, ¿qué es ese? Con ese argumento de la pasionalidad, no le tengo miedo al... No, que no le tengo miedo al crecimiento. No seas garca y no te agarres el viento de cola para inflarte vos, Juancito, Nestorcito, Cachito, Pedrito, porque acá somos un esfuerzo colectivo, somos una comunidad. ¿Por qué el viento de cola te lo vas a... El viento de cola lo está recibiendo la Argentina, vos, no vos, Luquitas. No seas tan mezquino. ¿Qué venís a poner? No le tengo miedo al crecimiento. No seas mezquino, punto. ¿Y qué me pones eso con pasionalidad? No, vamos a poner precios justos. ¿Qué precios justos? Dejá de emitir para financiar el déficit que vos tenés. ¿Qué me habla de justicia? ¿Qué justicia? Que no me está defendiendo, vos me la estás complicando a mí. Acá Gerchunov y Rapetti, paso a hablar un poquito de eso. El paper que les puse, yo no lo había leído, pero hay otro paper del 2016 que vienen los dos bastante similares. En ese paper, lo que Gerchunov y Rapetti van a tratar de argumentar de pensar algo de la economía política, por qué pasan estas cosas
estas cosas en la Argentina, y ellos en la forma que lo van a tratar de estar ilustrando, capturando, es a través del tipo de cambio. Entonces van a estar diciendo, mira, el tipo de cambio de equilibrio desde un punto de vista económico, el que hace que la Argentina sea económicamente viable, el que tiene patrones, el que lleva a que haya patrones de consumo similares a los patrones de la productividad, el que te lleva, ese tipo de cambio es un tipo de cambio con un peso no muy apreciado, medianamente alto. Alto quiere decir que el peso no vale mucho, ¿no? Pero van a decir, por el otro lado, desde el punto de vista social, político, el equilibrio que resulta ahí, dado el poder de los trabajadores, de los sindicatos, de la cultura popular, de las distintas fracciones, las distintas narrativas, ideologías dominantes en la sociedad, ese tipo de cambio es un tipo de cambio en donde está el peso mucho más apreciado, donde el poder de compra del peso es mucho más alto que el tipo de cambio que lleva a que haya un equilibrio económico en el sentido que estábamos conversando recién. Entonces, y ellos van a estar argumentando que es este desfasaje el que está por detrás, el que complejiza que la Argentina pueda ingresar a un sendero de crecimiento. A esto ellos lo llaman el conflicto distributivo estructural, si se quiere está acá reflejado sobre todo con la parte del tipo de cambio. Si quieren, ¿por qué este tanto fanatismo con el tipo de cambio? Bueno, creo que en parte tiene que ver con que, sobre todo, al menos Martín Rapetti, lo que vivimos en los 90, el tipo de cambio fue un ancla tan importante la convertibilidad que posiblemente tengamos un pequeño sesgo a ponerle énfasis a eso. Pero también lo que ocurre, y ese punto sí está bueno, es que muchos de los insumos de capital físico en la Argentina son importados, así que un tipo de cambio bien apreciado es en algún sentido un tipo de cambio muy apreciado, es como que el precio del trabajo está muy alto respecto al capital. Así que en algún sentido, vos, así que algo, si se quiere, una forma de pensarlo está la distribución, hay una parte vinculada a distribución funcional del ingreso ahí por detrás. Estoy siendo poco preciso, pero esa es la idea, es al menos una de las ideas que hay, y de las mejorcitas que yo conozco en Argentina, para tratar de entender por qué esta falta de políticas macroprudenciales. Acá la razón sería es que hay cuando el equilibrio social y político se está imponiendo, bueno, ahí hay o excesivos déficits, excesivas políticas populistas, que van a tender a llevar a niveles de consumo por encima de la productividad, mientras que, pero eso, bueno, no es, eso luego va a llevar a algún tipo de explosión, eso no es sustentable desde el punto de vista económico, porque el equilibrio económico implicaría ese tipo de cambio más competitivo que viene de la mano con equilibrios fiscales, etc. Paso, en este relato que estoy haciendo, la parte que al menos a mí me cuesta un poco comprender es en este relato, bueno, claramente se argumenta que en esa sociedad argentina hay una razón por la cual hay una aspiración muy elevada para con lo que te da.
y de alguna forma no se ajusta. Es como, hay una expectativa de que vas a poder estar en 10, y no, la realidad es que te da para hacer un 6. Entonces, y hay algo ahí, dado que si uno a esto lo quisiera utilizar como explicación de por qué somos los poquitos países que no logran tener estabilidad macroeconómica, entonces uno hablaría de alguna forma de unicidad o de particularidad, de especialidad de la Argentina, que tiene algún problema para reconocer que hay algunas razones por las cuales tenemos aspiraciones excesivamente elevadas para lo que nos da el cuero. Bueno, y acá, como se dan cuenta, estoy cada vez balbuceando un poquitito más. Paso un rato el micrófono, primero si alguien quiere despejar un poco alguna duda, alguna consulta vinculado a lo que dije en forma muy hablada de Gerchunov y Rapetti, o si alguien quiere comentar algo en esta dirección. Consulta, esto último que dijiste sería una desventaja de que no se ajusta con la realidad, como que plantean que Argentina, el paper plantea que Argentina da para más, pero en realidad no da para tanto más, sino para un poquito menos. Claro, en el argumento de ellos, perdón, acá pasé a compartir problemas que tengo acá que quiero abrir. Disculpa, creo que era Lisandro el que había hablado y pasé a compartir esto, pero voy a volver a compartir. Exactamente, Lisandro, el argumento es ese tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio económico de equilibrio, es el tipo de cambio, piensa en términos de tipo de cambio real, es aquella situación en donde, dado cuáles son tus productividades, bueno, cuáles son los precios nominales de la economía que reflejan bien tus productividades relativas respecto a las del resto del mundo. Bueno, hay un tipo de cambio de equilibrio. Para poner los ejemplos extremos, si yo pretendo tener un tipo de cambio hipercompetitivo fuera del equilibrio, bueno, ahí básicamente nosotros como argentinos, nuestros productos los exportaríamos a todo el mundo, porque los salarios de los trabajadores, los retornos a los que producen acá son muchísimo más bajos, dada la productividad que tienen nuestros factores de producción, y también y nos resultaría, por el otro lado, carísimo comprar algo de afuera, porque esto que hacen los de afuera, dado sus niveles de productividad, te están cobrando precios altísimos. Entonces, un tipo de cambio no competitivo desde ese punto de vista te haría tener todo el tiempo superávit fiscales. Bueno, básicamente mucho de lo que ha estado haciendo China durante décadas, manteniendo parte del conflicto posiblemente con los Estados Unidos, porque está crujiendo el mundo hacia eso, manteniendo el tipo de cambio excesivamente apreciado, los salarios de los trabajadores chinos muy moderados, a pesar de que han crecido muchísimo. Si uno hubiera dejado actuar el mercado, tendrían que haber crecido muchísimo más rápido. Han estado teniendo permanentemente esos superávits. La otra cara de la moneda es que Estados Unidos viene teniendo permanentemente déficits. Así que la Argentina tiene un problema al estilo Estados Unidos. Tiene el problema al estilo de siempre pretender consumir más de lo que nuestras productividades nos dan. Ese es el equilibrio político-económico. Si Gerchunov y Rapetti estarían en China, tendrían que decir, no, mira, el equilibrio político, dado el Partido Comunista, es el contrario. Está todo el tiempo acumulando reservas, teniendo superávits comerciales. Perdón, no sé, hablé un montón, Lisandro, no sé si dije, si terminé ayudando en algo. Sí. La única duda que me quedó con respecto a esto último es que si vos tenés ese tipo de cambio más apresado, que te permite, hipercompetitivo, que te permite exportar, pero son muy caras las importaciones, ¿no estaría perjudicando la producción que, como dijiste, depende mucho de importaciones en términos de insumos?
teniendo máquinas. Claro, en el placito inmediato, sí, pero en el fondo, qué sé yo, irían surgiendo entrepreneurs argentinos que, dado los niveles de productividad, vuelvo a referirme a lo mismo, estamos hablando del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, dado la capacidad de los ingenieros que habría en la Argentina, irían surgiendo esas industrias que producirían todos esos productos. Hoy tenemos tantos productos importados porque el combo de la productividad de los ingenieros argentinos respecto a los ingenieros que hay afuera y respecto al salario de los ingenieros argentinos respecto a los ingenieros que hay afuera, ese combo te hace que te convenga traerte la maquinaria desde afuera. Pero si vos acá en la Argentina, ya sea porque o los salarios de los ingenieros son bajos o la productividad de los ingenieros se va a las nubes para arriba, ahí, listo, ya no necesitas importar más nada. Claro. Ahí me quedó más claro. Ahí hay una dificultad, ¿viste? Ahí hay una dificultad. Déjenme que sigue complejizando con dos colegas que tengo un montón de aprecio y tengo mucho por aprender, pero para contar un poco, Andrés López y Juan Cajalac. Ellos cuando van discutiendo enseguida se descarta, bueno, el modelo del sudeste asiático no queremos ser y deseamos no serlo porque paga miseria a sus trabajadores. Claro, pagan miseria a sus trabajadores, pero mira que ese pagar miseria a sus trabajadores, bueno, si tenés una función de bienestar intertemporal y ese trabajador sabe que su hijo y su nieto va a vivir mucho mejor, bueno, yo no sé si despreciaría tanto ese modelo. Está bien, si soy mezquino y solamente mezquino, perdón, si soy un tipo que solamente me importa mi nivel de consumo, el que tengo yo, no me importa tanto lo que estoy dejando al futuro, bueno, ahí está claro que obviamente ese modelo, para los niveles de productividad que han alcanzado estos países del sudeste asiático, esas generaciones han tenido un nivel de consumo muy por debajo de lo que podrían. Eso, otra forma de decir, han estado acumulando reserva, acumulando activos externos, etc. Bueno, pero le están dejando, al menos reconozcamos que se la están dejando muy buena para las futuras generaciones. ¿Y eso por qué no hay que ponerlo en cuenta? Acá en Argentina, ¿acaso no podría haber algún líder que entre en el imaginario popular y diga, mira, che, muchachos, somos una generación un poquito menos mezquina? Tan desesperadito estar por tener el último tal otro, el último tal otro, el último tal otro. ¿Por qué no pasa a haber algún esfuerzo, algún esfuerzo en pos de las siguientes generaciones? Perdón, no sé si me logré expresar. No estoy diciendo que yo no soy nadie para tener yo cuál es la función objetivo de la sociedad argentina. Lo único que... Así que yo no soy nadie para yo tener esa verdad. Ahora, lo que me parece es simplemente ponderar que cuando uno hace estas apreciaciones siempre hay un componente normativo y dentro de ese componente normativo uno le da un peso relativo a las generaciones actuales respecto a las generaciones futuras. Eso es lo único sólido que tengo para decir. Luego yo tengo mis propias preferencias en donde quizá le quiero dar un peso, un ponderador al maximizar esa función de utilidad intertemporal e intergeneracional, quizás yo le estoy dando un peso relativamente elevado al de las generaciones futuras. Al menos no mucho menor que el que le doy a la actual. No sé si me logré expresar, Lisandro. Sí, me quedó más claro, tenía esas dudas. Muchas gracias, Lucas. Acá está, este es el paper del 2016, el que está en el otro, en el artículo, es el que puse como yo no lo había leído en el programa, puse uno del 2020, más reciente, ayer a la noche miré rápido el resumen y creo que no agrega demasiado a este otro que está acá. A ver si lo puedo compartir. Bueno, péguenle una leída. Son de los economistas y cientistas sociales de calidad en la Argentina, después puede coincidir o no. Yo creo que no había, si tengo algo para agregar acá. Lo que
Bueno, un punto ahí que tomando, vamos a agarrarnos un poco de Gerchunov y Rapetti, tomando para tratar de, tomándonos, dando de la derecha y por un momento pensar que este conflicto distributivo estructural reflejado por estos, se quiere, estos dos equilibrios, el equilibrio económico y el equilibrio social, ¿cuál sería la razón por la cual hay tantas, por la cual hay esa aspiración tan exagerada? A ver si alguien quiere meter alguna opinión, alguien quiere decir algo. Yo para balbucear algo, por ejemplo, para balbucear algo respecto a entender por qué a Estados Unidos, salvando la distancia, pero le cuesta un poquito, va a criticar a los mexicanos que entran al país, va a criticar a los inútiles europeos que no se saben defender ellos, va a decir que la culpa es de los negros. Pero el problema que tiene Estados Unidos que venía, pero el problema, una mirada alternativa que de los problemas que tiene, que hace 30, 40 años que, a pesar que produce un montón, consume un poquito más de lo que produce. Entonces, cada vez, y por detrás de eso, ha venido perdiendo su posición de líder mundial, o viene, no en lo militar todavía, pero en muchos otros aspectos, en el poder económico, viene viendo cómo se va erosionando su poder único, al menos después de la caída del muro de Berlín. Entonces, y busca esos otros chivos expiatorios. ¿Por qué a la sociedad norteamericana, de la cual me animo a opinar un poquito porque viví 10 años ahí, por qué puede ser que le esté costando mirar esto con más objetividad? Bueno, posiblemente venís de tantos años donde decís que fuiste el número uno, por ahí te la costará, llevará algo de tiempo darse cuenta. Estoy especulando, opinando. ¿Habrá pasado algo parecido en la Argentina? ¿Habrá habido alguna creencia, dado que efectivamente la Argentina en su momento estuvo entre los 10 países en términos per cápita, que hubo altos niveles de productividad? ¿Se habrá creído, se habrán generado en ese momento unas aspiraciones? ¿Habremos sufrido alguna coyuntura crítica muy problemática? ¿Habrá sido que justo cuando viene la Segunda Guerra Mundial, encima donde hay una demanda particularmente elevada por los productos argentinos, donde nuestro Banco Central tiene una cantidad de reservas, habrá sido una coyuntura crítica en donde un líder muy particular se puso a repartir cosas y hacerle creerle a la población de que esas cosas se podían tener en forma permanente? Habremos tenido esa mala coyuntura y todavía estamos sufriendo ese legado. Esa es la lectura más antiperonista, obviamente, la que se convocó, como se están dando cuenta. ¿Cuál es la razón? Está bien, está bueno el planteo, hay un equilibrio sociopolítico, el tipo de cambio del equilibrio sociopolítico tiene niveles de consumo que no son sustentables. Bueno, barro, está bueno, gracias. Pablo Gerchunov, Martín Rapetti, está muy bueno. Otros economistas como Lucas no lo supieron decir con esa precisión. Qué lindo que está, pero bueno, para. Ahora déjame que vamos a pelearlos un poco. Quiero entender por qué hay en la Argentina que existe esa aspiración tan elevada. ¿Es un problema de las élites, de las ofertas que no se sientan a discutir? ¿Es un problema que hay una demanda? ¿Es un problema que hay en buena parte de la población una aspiración excesivamente elevada? Acá pareciera el argumento de Pablo Gerchunov y de Martín Rapetti parece más por el lado de la demanda. Es más, el pueblo, tenemos un sistema democrático,
pero ese sistema democrático responde en gran medida a las demandas del electorado y tenemos un electorado que tiene aspiraciones de consumo que van más allá de lo que nos da el cuero. Ese es un poco, palabra más, palabra menos, seguramente Pablo Berchnoff y Martín Rapetti lo estarían diciendo mejor que yo, pero me animo a decir que buena parte del corazón del argumento es ese. Viene por ahí la cosa, y si viene por ahí la cosa, ¿por qué en la Argentina nos pasa eso y por qué en otros lugares no? ¿Vendrá por ahí? ¿No vendrá más por el lado de las élites, de los que nos gobiernan? ¿No serán que en todo el mundo la gente tiene altas aspiraciones? Simplemente que luego tiene líderes, tiene élites, que por alguna razón no juegan un juego tan cortoplacista, y ahí habría que entender por qué eso ocurre. Bueno, como se dan cuenta, hay mucha pregunta, mucho balbuceo y poca respuesta. A ver, los paso a escuchar un rato. O sea, yo por lo menos lo que estaba pensando es que el caso de Estados Unidos igual es muy distinto, porque por más que tenga déficit en balanza comercial crónico, emite la moneda de comercio internacional. Entonces siempre puede emitir y siempre va a tener gente que le preste todo el mundo. Es muy distinto para Argentina. Totalmente. Eso es una diferencia muy importante. E idiosincráticamente creo que también hay una diferencia y me parece que tiene más que ver con lo que decís vos, que acá en Argentina hay como una cosa muy aspiracional que apenas que uno tiene plata, los dólares se van, digamos. La gente que tiene un poco de dólares lo gasta afuera, o en productos importados, o en productos diferenciados, o en irse de vacaciones a otro lado. Entonces hay algo de que apenas que la gente tiene plata quiere como que desinteresarse o desconocerse del país. No sé desconocerse la palabra, pero como que diferenciarse del resto. Entonces está ese como patrón de consumo más un factor de descuento muy bajo que hace que la gente, si quiere, intertemporalmente aprecie mucho el presente, que también hace muy difícil cualquier política, como decís vos, o como decía Halak, creo que decías, de aplastar los salarios, de que no va a funcionar porque digamos, el factor de descuento, la gente aprecia tanto el presente que cualquier intento de hacer ese tipo de política va a terminar en problemas sociales que te va a hacer insostenible cualquier tipo de planeamiento a largo plazo. Entonces, Luciano, por ahí te interrumpo, prometo que un segundito y seguí, para entenderte mejor. Ese que el argentino aprecia mucho el presente, ¿te parece que simplemente es una cuestión que nació con un enamoramiento por el corto plazo? ¿O es una cuestión, por ejemplo, de que si vivo en una sociedad en donde confío muy poco en el otro, en un mundo donde no hay confianza, donde los acuerdos intertemporales son tan difíciles, no es que yo sea muy impaciente? Y mirá, más vale pájaro en mano que mil volando en un ámbito de no confianza. Yo, para entenderte nomás, vos estás argumentando que hay algo simplemente que hay algo de impaciencia en la genética argentina. Ese es el argumento, que es parte de la función de utilidad, o no, es dado el conjunto de aspectos, como por ejemplo la confianza, es lo que te hace terminar eligiendo estas opciones más cortoplacistas. Sí, no es algo genealógico, así como que un argentino nace apreciando mucho el presente, claramente es algo de la cultura que se va creando. ¿Y por qué se crea eso? O sea, ¿por qué la gente va creyendo que el presente es mucho más valorable que el futuro? Desconozco, claramente hay algo que la gente no cree de que cualquier planeamiento a largo plazo vaya a funcionar. O sea, que no hay creencia, por así, confianza en las políticas que se quiere, y quizás sí tiene que ver con eso, con la historia argentina y con el hecho de que ha salido mal tantas veces. Entonces, bueno, la gente se quiere consumir antes que invertir, quiere verlo de esa forma. Pero me costaría decir bien por qué exactamente, pero claramente hay algo de que la gente no es que nace así. Las creencias se van haciendo y no se basan en nada. O sea, que tiene que haber un sustento en la experiencia real. Porque los ejercicios, perdón que te interrumpo, puedo buscar un paper y compartirlo, porque estos ejercicios, si se quieren, ambientes controlados, pero ambientes idénticos en todo el lugar, vos haces un ejercicio con estudiantes universitarios y son igual de cortoplacistas el estudiante promedio argentino que el finlandés, que el angoleño, que el boliviano y que el japonés.
y luego, sin embargo, como sociedad, en algunos observan mayores niveles de ahorro, etc. Así que la parte esa, después voy a compartir algún paper, así que, pero ahí, Luciano, yo tendería a descartar que luego haya un comportamiento cortoplacista, sin lugar a duda, creo que es hasta un hecho bastante estilizado. Pero iría a descartar lo que es algo que está innato en la función de utilidad. Es más, el comportamiento cortoplacista es que, dado las inseguridades y las incertidumbres reinantes, tiendo a tomar estas otras estrategias, ¿no? Pero continúa, perdón. No, sí, creo que es así como decís. También es, no sé, ingenuo pensar que la gente nace con una función de utilidad dependiendo del país. O sea, se va formando a medida que la cultura te forma, obviamente. No es que fija también, va cambiando, se quiere. Pero también lo que iba a decir es que claramente tiene algo que ver, quizás o sea, seguramente mucho que ver el tema de la incertidumbre y que la gente no puede confiar en el largo plazo, un poco basado en la historia, pero también puede ser que haya algo de lo que decís vos, de lo aspiracional, de que la gente apenas, digamos, quiere ser ya eso en vez de, quiere ya avanzar en el sentido de sentirse que avanzó en términos materiales y quiere sociales, entonces compra, apenas tiene algo, compra un bien un poco quizás más valorable, un auto, un celular, lo que sea. Eso sí quizás es un poco más idiosincrático, menos que ver con la historia macroeconómica per se, y más, si quiere, se puede pensar como lo que mucha gente le vendió, a lo que muchos argentinos le vendieron de que es un país rico y de que se merece tener mucho más de lo que tiene. Entonces, bueno, pero no sé, es para pensar. Está bueno, está bueno. Gracias, Luciano. Esto es evidentemente para al menos que alguien lo tenga más claro, pero creo que estamos acá, lo mejor que vamos a hacer es balbucear algunas ideas. Pero propongo lo siguiente. Yo podría tratar de arrancar con el tema siguiente, ahora en la segunda mitad, pero me parece que no vale la pena, nos estamos encontrando el jueves, prefiero arrancar ahí con este otro tema. Así que yo ahora en 10 minutos y cuarto me voy a volver a conectar, pero me voy a conectar para balbucear algo más, escuchar los balbuceos que tengan ganas de compartir ustedes, pelotear, tirar, seguir hablando de estas generalidades, pero para mí son generalidades que creo que son bastante relevantes, así que creo que vale la pena dedicarlo. Pero no tiene ninguna obligación el que tenga otra cosa, no tiene por qué conectarse. Así que me voy a desconectar ahora, me voy a conectar de vuelta a 10 y cuarto, el que tiene ganas se conecta un rato, si no, el que tiene ganas se conecta y charlamos, si no, nos vemos el jueves presencial en la UBA. Así que bueno, hasta un ratito, paso a desconectarlo.